Hola, les habla Hernán Martínez, del grupo HCM Software, canal dedicado a explicar diferentes temas en el área de programación, en diferentes lenguajes, gestores de bases de datos y lo que corresponde pues a aquellos trucos que se pueden presentar pues para dar solución a inconvenientes en la parte de informática y sistemas. Les invito a que se suscriban a este canal, den clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevo material desarrollado y si es posible que me puedan colaborar con el desarrollo del canal realizando cualquier contribución económica a los medios que se exponen en la parte inferior. Ahora sí, que continúe el video. En este ciclo pues vamos a explicar cómo crear una base de datos utilizando pues en su gran mayoría, por no decir todo, pues el lenguaje estructurado consulta, ¿sí? No modo gráfico, sino con no modo gráfico ni con asistente, sino pues de modo manual, como se hacía pues antiguamente, y pues que es la mejor manera porque muchos procesos de selección solicitan eso, que uno cree pues una base de datos con código, no con asistentes ni de modo gráfico, que es la manera más fácil. Entonces primero aquí que vemos, ingresamos a SQL Server, Microsoft SQL Server, aquí tengo la versión 2014 y aquí pues tenemos el nombre del servidor en esta parte, ¿sí? O sea que es como se llama este servidor, este computador, como se llamaría, digamos, si voy a conectar esto aquí localmente. Esto cambia. Si vamos a conectar a un servidor que tengamos en una empresa o en una institución. Entonces aquí ya tenemos motor de base de datos, aquí tenemos autenticación de Windows, le voy a poner contraseña y le damos clic donde dice conectar. Aquí tenemos el entorno de programación bueno, este es el entorno general de las bases de datos, ¿sí? Entonces pues voy a dar clic aquí donde dice pues el servidor que tenemos, y aquí voy a dar donde dice nueva consulta. Vamos en esta parte a incluir pues la siguiente sentencia pues para crear la base de datos, ¿sí? Entonces para aquí vamos a crear con el comando create database, ¿sí? Aquí pues va a ser geografía y ponemos punto y coma. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues voy a seleccionar, ¿sí? Y voy a ejecutar, ¿sí? Selecciono esta sentencia con el clic izquierdo sostenido, ¿sí? Y la subrayo toda y digo donde dice nueva consulta. ¿Qué vemos aquí? Aquí automáticamente nos tuvo que haber creado la base de datos que se llama geografía, ¿sí? Aquí vemos, voy a refrescar. Refrescar es con este botoncito que tenemos aquí, ¿sí? Base de datos. Y aquí tenemos la que se llama geografía. Entonces, ¿qué tenemos que cerciorarnos? Que la parte que nos dice mensajes, una vez seleccionamos esto, aquí oprimimos donde dice ejecutar, o oprimimos la tecla F5, vemos que aquí dice que los comandos completados han sido hechos correctamente. Y uno dice, es que yo no doy la base de datos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que dar clic en esta carpetica que dice base de datos y oprimir este botón que dice actualizar, o oprimir la tecla F5. ¿Qué pasa? Aquí automáticamente se nos generó que es esta base de datos que se llama geografía, la que estoy señalando acá. Entonces ahora pues vamos a crear unas tablas de ejemplo que son las siguientes, ¿sí? Entonces pues aquí tenemos esta propiedad que tenemos acá, ¿sí? Y aquí pues vamos a crear una tabla que se va a llamar, llamémosla en singular, ¿sí? Lo que sería pues continente. ¿Cómo se hace pues para crear una tabla en lenguaje SQL? SQL quiere decir lenguaje estructurado de consultas. Entonces pues aquí va a ser con la siguiente instrucción que dice create table, o sea, crear tabla en español, sería aquí continente, y aquí pues voy a tener los siguientes campos, ¿no? Aquí pues voy a tener pues la siguiente estructura, que va a ser la siguiente, que va a ser el ID del continente, ¿sí? O sea, ese es el primer campo. A ese pues lo voy a llamar, pues va a ser de tipo entero, ¿sí? Y va a ser primary key. ¿Qué quiere decir eso de primary key? Primary key o primary key en español quiere decir que se va a ser el campo primario, que no se puede volver a repetir. En el caso pues de una persona, ¿cuál sería? La cédula, ¿no? En el caso pues de un automóvil sería el número del motor. Entonces aquí pues voy a este campo, lo voy a mencionar como primary key, ¿sí?
Pongo una coma, ¿por qué razón? Porque pues para que nos lo reconozca como una... Aquí cierro este corchete con el fin pues de que no me marque error. Cuando se selecciona el color rojo, quiere decir que hay error en la consulta. Entonces ahí pues uno obviamente tiene que mirar que está haciendo mal. De tipo entero, que es de tipo numérico. Y voy a poner que los números van a ser pues digitados, lo va a hacer la persona, ¿no? Lo vamos a poner manualmente. 1, 2, 3, 4, 5. Que uno dice, pues que yo quiero un autonumérico. O sea que lo haga automáticamente. Eso lo haremos después. Entonces aquí pues vamos a poner también lo que es el nombre del continente. Aquí pues vamos a decir que este campo va a ser de tipo varchar, ¿sí? O sea, de carácter, acepta texto, números, pero bueno, acepta texto si es, pues en mi experiencia ha sido como más liviano, ¿no? Que los demás. Listos, aquí pues vamos a ver cómo si se nos crea esta base de datos, ¿no? Porque pues aquí vemos en la tabla de geografía que pues tiene tabla, tiene vistas, sinónimos, programación, servir broker, almacenamiento, seguridad, pero acá lo que nos interesa son las tablas, porque pues una base de datos tiene varias tablas, una o varias tablas. Aquí no hay ninguna tabla, ¿sí? Pues solamente las del sistema y el archivo, pero no hay ninguna tabla, ¿no? Entonces pues vamos a poner a ejecutar esta tabla que se llama la del continente. Entonces selecciono con el clic izquierdo sostenido esto que hemos acabado de digitar y ejecutamos pues oprimiendo el botón F5 o ejecutar, este botoncito que tenemos acá. Perdón, sí, este botón que está en el menú, que dice ejecutar. Aquí no dice que comandos completados correctamente. Aquí donde dice geografía, pues uno dice, es que yo no veo aquí las tablas, algo está pasando. Uno se asusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues va aquí esta opción que dice actualizar otra vez con F5 y ya la tabla tuvo que haber creado acá, haber creado en esta parte izquierda. Sí, estoy mirando aquí qué está sucediendo. Sí, entonces pues vamos a poner la función using, porque no aparece aquí la tabla, ¿sí? No siempre es así de sencillo que aparezca cuando sucede esos casos. Entonces, ¿qué tenemos que decirle aquí al compilador? Que utilice esta base de datos, using, ¿sí? La base de datos que tenemos que se llama geografía, ¿sí? Esta que está acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle use, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que use geografía, esta base de datos que tenemos creada. La ejecutamos, ¿sí? Y pues vamos a crear esta tabla, ¿sí? Sobre esa mención que estamos haciendo, pues aquí que utilice esa base de datos que se llama geografía y que cree la tabla sobre esa base de datos. Ejecutamos, ¿sí? Aquí vemos y pues vamos a hacer el proceso de refrescamiento, de refrescar. Aquí ya tenemos la tabla continente, ¿sí? Entonces pues ya está funcionando pues algo bien. Entonces ahora vamos a crear pues que hay unas relaciones, ¿no? Porque un continente, hay que tener en cuenta eso. Un continente pues tiene varios países, ¿sí? Y varios países, ¿qué pasa con continente? Pues pertenecen solamente a uno, ¿no? Entonces ahí habrá una relación de uno a muchos, ¿sí? Un continente con varios países y varios países con un continente, ¿sí? Porque digamos aquí Colombia, solamente Colombia aquí en América, ¿sí? No hay Colombia como país constituido en otro continente. Entonces pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar esta estructura y la vamos a ejecutar pues para crear la otra tabla que se llama la de países, ¿sí? Entonces pues vamos a copiar esto, ¿sí? Create table, entonces pues vamos a crear la tabla de país, ¿sí? Y aquí pues vamos a tener los siguientes campos. Aquí pues vamos a tener un campo que es el ID de país, ¿sí?
vamos a tener otro campo que, ok, vamos con los tipos de datos. Otro campo que sería el nombre del país. Esto. Pongámosle tilde, que mejor. ¿Sí? Aquí sería el nombre del país. ¿Sí? La otra sería aquí incluir también lo que corresponde pues el ID del continente, porque como hay una relación de uno a muchos, tiene que tener el mismo campo, ¿no? En el principal, bueno, el nombre no importa, pero la relación que sí sea del mismo tipo, ¿sí? Entonces, pues en este caso, pues para no confundirnos, lo voy a poner este mismo campo que está acá. El ID del continente, pues que también va a ser de tipo en... pues aquí podríamos ponerlo como de tipo dato numérico, ¿no? Numérico o entero, ¿sí? Y el continente, recordemos que esto va separado por comas, ¿sí? Y aquí pues este es de tipo dato entero, ¿sí? Entonces pues aquí vamos a ponerle lo que corresponde pues a la parte bueno, aquí sí el ID país, el entero, el primary key, ¿sí? Pero voy a poner identity, ¿sí? Identity es como ha comentado hace un momento, ¿sí? Pues para que me lo haga autoincrementable este campo, ¿sí? Identity, primary key, ¿sí? Y aquí pues sería el ID continente. Tenemos que aplicarle pues una propiedad para relacionarlo con esta base de datos. No quiere decir, como no lo vamos a hacer de manera gráfica, sino lo vamos a hacer con código, entonces pues aquí lo tengo como ID continente, tipo entero, y algo que llama foreign key. Foreign key, que quiere decir llave foránea, ¿no? En español, ¿sí? Y que haga referencia a quién. Reference. ¿Sí? Entonces aquí pues uno dice, ay, pero es que me estoy asustando, no. Aquí pues vamos a poner reference y aquí vamos a poner qué es, a qué tabla tiene que hacer referencia, ¿no? A la tabla de continente. ¿Sí? O sea, que haga una relación allá interna, ¿sí? Y aquí pues hacer la tabla, hacer esa referencia con la tabla de continente, vamos a referenciarla con este campo que tenemos aquí. ¿Sí? Listos, entonces ya tenemos pues esta tabla de país pues ya en el código. Vamos a ver cómo funciona acá. Seleccionamos igualmente con el clic izquierdo esta tabla que se llama de país, lo que hemos creado, y vamos aquí al botón en la parte superior oprimiendo F5 o oprimiendo pues este botoncito que dice ejecutar, ¿sí? Dice campos completados correctamente. Y uno se asusta, ay, pero es que yo no lo veo aquí dentro de la tabla geografía. Entonces uno pues se asusta, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que refrescar, ¿no? Actualizar, ¿no? Y vamos a mirar que las tablas pues aparecen ya las dos tablas, de continente y la de país, ¿sí? Entonces pues ya hay una relación allá interna, ¿no? Que pues me gustaría pues ver cómo se haría pues ya esto que sería pues de una manera gráfica. Lo vamos a ver pues más adelante o generaría otro video pues para hacer ese proceso. Pero bueno, no tiene sentido crear dos tablas y que estén dentro de una base de datos y que no tenga registros. Entonces pues vamos a hacer el proceso de la inserción, ¿no? ¿Sí? O sea, pues aquí lo que va a hacer es, voy a poner un comentario. Un comentario es una línea de código que no tiene en cuenta el compilador, ¿sí? El compilador es el que ejecuta las operaciones dentro de una base de datos, ¿no? O dentro de un lenguaje de programación, ¿no? Todos tienen que tener comentarios, ¿no? Pues para uno escribir a la persona qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Yo, pues, digamos, si a mí me mandan de una empresa a hacer esto y me toca ir, me mandan para otro lado y dejo esto a otra persona a que me haga esto, pues la mejor manera es uno decirle, ay, no, mire, aquí es el proceso de estar escribiendo con los comentarios cuál fue el proceso que se hizo. ¿Sí? Entonces aquí sería un comentario para decir que es reinserción de registros. ¿Sí? ¿Cuáles registros pues vamos a insertar acá? ¿Sí? Pues vamos a insertar registros de los países, ¿no? ¿Sí? Entonces pues aquí lo que vamos a hacer es utilizar la función, la estructura de consulta insert, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí vamos a decir que inserte, ¿sí? Dentro de la tabla que se llama, pues primero los continentes, ¿no? Dentro de la tabla que se llama continente, ¿sí? Vamos a insertar pues los registros correspondientes, que es
buena práctica hacerlo así con esto, con cada uno de los campos, ¿no? El continente que tenemos acá. Vamos a también pues, mencionar el nombre del continente. ¿Sí? Y aquí vamos a poner values. ¿Sí? O sea, ¿qué valores? Values que sí valores, ¿no? ¿Qué valores pues vamos a insertar aquí dentro de la tabla continentes? Entonces pues vamos a ponerle el número 1, ¿sí? Coma, el número 1 que es el ID del continente que está de tipo entero, que es de tipo dato primario, ese no se pone dentro de la comilla simple, los números no se ponen dentro de comilla simple, pero los textos sí, y recordemos que el primer continente que hay es África, en orden de abecedario, ¿no? África, y ponemos punto y coma. Entonces seleccionamos igualmente toda esta sentencia de inserción de registro y vamos a poner, vamos a digitar ejecutar, vamos a oprimir ejecutar, perdón. Entonces ahí nos dice unas filas afectadas dentro del continente, entonces pues vamos a ver con la estructura, con un select, ¿sí? Que quiere decir que es para mostrar los registros, para verificar si lo está haciendo bien, ¿no? Select asterisco, o sea, selección asterisco que quiere decir que seleccione todo desde la tabla continente. Aquí me dice que es el nivel geografía, ya existe, elija el nombre diferente de la base de datos. Entonces aquí vamos a poner también esto que corresponde pues a que use geografía, ¿sí? ¿Para qué nos está pidiendo esto? ¿Sí? Y aquí sería seleccionar, ¿no? Esto. Listos. Use geografía, o sea que hay que llamar a la base de datos y aquí que seleccione qué es. Seleccionas todo dentro del continente. Y mira, aquí nos insertó África. Entonces uno dice, bueno, ya está bien hecho. Entonces, ¿qué pasa? Ahora pues vamos a hacer lo mismo pero con los demás continentes. Vamos a poner ahora el siguiente continente con el número 2. ¿Sí? En su orden de, sería América, en su orden de alfabético. América. Y hagámoslo con los demás continentes. ¿Sí? Después de América pues sería el número 3. Aquí tendríamos que poner Asia. ¿Sí? Copiemos este mismo código y pongámoslo para los otros dos. Sería Asia. Asia. Europa. Y después sería pues Oceanía. 1, 2. Aquí te cuida con los números, ¿no? Porque no se pueden repetir, ¿sí? Si no marca error. 2, 3, aquí sería 4 y 5. ¿Sí? Entonces guardamos acá. Bueno, no voy a guardar porque hago un poquitico mal largo el video. Entonces pues voy a ejecutar acá. Y ya dice que las líneas están afectadas, o sea que ya ¿qué quiere decir? Que ya hizo cuando dice afectadas es que ya hizo un procedimiento, un proceso dentro de las tablas que estamos trabajando, en este caso pues la tabla continente. Vamos a ver pues si lo está haciendo. Como ya tenemos un select hecho, entonces pues que nos lo ejecute. Y mire, aquí está quedando muy bien, mire, aquí como está creando las tablas, mire. Tiene 1 África, 2 América, 3 Asia, 4 Europa y 5 Oceanía, ¿sí? Entonces ahora ya hicimos pues lo de continente y ahora pues vamos a hacer lo de los países, ¿sí? Entonces pues vamos a hacer este mismo proceso, pero sobre la tabla país, ¿sí? Vamos a corroborar cómo está la estructura con un select, ¿no? ¿Sí? Entonces sería aquí select asterisco from país. O sea, en español seleccionamos todo dentro de la tabla país.
ejecutamos y mire, está vacía, está completamente, pero hemos insertado registro dentro de esta tabla, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a hacer pues, la inserción de registros dentro de la tabla país. ¿Cómo lo hacemos? Pues aprovechamos este insert, ¿sí? Y aquí decimos que insert into país, ¿sí? ¿Qué vamos a poner dentro del país? ¿Sí? Pues vamos a poner el campo que es nombre de país. Acá miramos la estructura, ¿sí? La estructura es cómo está constituida, ¿no? Mira, aquí nos está diciendo, no explique esto, ¿no? Las columnas aquí amplié y me dice las columnas, el y el país. Aquí, mira, aquí nos muestra una llave, nos dice que está de tipo entero y que es primary key, ¿sí? Y la configuré pues para que sea autoincrementable, ¿no? Está el otro campo que es el nombre del país, que lo voy a utilizar acá, ¿sí? ¿Sí? Y aquí pues después del nombre del país que vamos a poner, vamos a poner el y el continente, ¿sí? Entonces aquí pues sería y de continente, es el mismo campo que tenemos acá, lo voy a poner aquí. Y aquí pues ya incluiríamos que pues cada uno de los países, aquí sería insert int, pues empecemos con poner alguno, ¿no? No los voy a poner todos, sino pues aquí. Entonces aquí vamos a poner es el values primero. Bueno, pongamos unos de África, que sería Congo. Y África lo tenemos en qué estructura. Entonces sería en el ID, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? ID 1, ¿por qué el ID 1? Porque este es el de continente, y de continente 1, y recordemos que el y de continente 1 lo tenemos que es África, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar esto, ¿sí? Ese insert que hemos hecho, lo ejecutamos, ¿sí? Hay una fila afectada y seleccionamos todo dentro del país, para ver si nos lo ha creado. Listos, estamos bien, ¿sí? Mira aquí lo que pasó, aquí hay que explicar algunas cosas, ¿sí? Aquí se pues nombre del país, el y el continente. Pues una persona mira, ay, ¿usted por qué no puso el y el país como si lo hizo cuando era los continentes? Resulta que como es un tipo de autoincrementable, automáticamente lo hace el SQL Server, ¿sí? Este gestor de base de datos. Inclusive si trabaja con Oracle o con Access o DBase o Postgres o MySQL, cuando se define un tipo de dato autonumérico, él automáticamente ¿qué hace? Por defecto configura el autonumérico en 1 en 1, ¿sí? No tengo que ponerle otra vez aquí el y el país, ni mucho menos ponerle el número 1, porque pues ya lo tenemos aquí en esta parte. Esta parte que dice identity es la que nos va a permitir hacernos ese autoincrementado, ¿sí? Porque bueno, es fácil cuando es uno, ¿no? O cuando son 5 países. Pero que tal una persona le pide a uno en una base de datos, no, es que usted tiene que insertar todos los países del mundo. Pues para uno ponerse a hacer esos autoincrementales pues es complicado, ¿no? Entonces pues eso es una de las ventajas que tiene esto. Entonces pues vamos a utilizar, ya tenemos un país, vamos a poner otro. Voy a aquí pues a cortar un poquitico el video para que no se haga tan largo y ya continuamos. Bueno, entonces aquí tenemos, ya teníamos al Congo, ¿sí? Entonces pues vamos a insertar otros países, ¿sí? Voy a tomar pues 2 o 3 países por continente, ¿sí? Entonces pues vamos a explicar la estructura, ¿no? Que es la misma. Inserte en país, el nombre del país, el ID del continente, de la tabla país, y estos campos. Recordemos que el ID del país, no porque es autoincrementable, él automáticamente SQL Server nos hace esto. ¿Y qué valores? Va a ser Colombia y el número 2, porque recordemos que el número 2 corresponde pues a América y Colombia pues es del continente americano. Lo mismo que Sudáfrica con el número 1 que es del continente africano. Estados Unidos con el número 2 que es americano. China con el número 3 que es Asia, ¿sí? Tenemos a Francia con el número 4 que es Europa, ¿sí? Y el continente 4 que es el de Europa, que en Arabia Saudita que el número 3 que es el de Asia, ¿sí? Suecia, número 4 que es Europa, Alemania igual que es 4, Europa, Australia con el número 5 que es Oceanía y Nueva Zelanda con el número 5, el ID foráneo que es también Oceanía. Entonces pues voy a insertar estos registros,
seleccionamos acá con el clic izquierdo y oprimimos el botón que dice ejecutar, ¿sí? Y pues aquí nos dice que hay filas afectadas, ¿sí? O sea que cada insert nos dice que va afectando la fila, ¿sí? Pero es que nos muestra pues esto aquí seguido, ¿no? Que dice una fila afectada, una fila afectada, una fila afectadas. Entonces pues vamos a volver a hacer la prueba, ¿no? Entonces, sí, me los insertó. Entonces voy a seleccionar aquí donde dice select asterisco from país y ejecutamos, ¿sí? En efecto pues nos lo ejecutó bien. 1 Congo, 2 Colombia, el ID continente 2, Sudáfrica y Estados Unidos, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Entonces pues ahora vamos a hacer unas consultas de uniones, ¿no? O sea, pues no digamos de uniones, sino sería de ver si el país con qué continente, ¿sí? Entonces pues ¿cómo podemos hacer esto? Lo vamos a hacer de dos maneras, una que es con los campos iguales, ¿sí? Y otra que se llama los joins, ¿sí? Joins quiere decir que pues sean registros que estén una tabla relacionadas con la otra, y lo vamos a hacer con inner join. Aquí es un poquitico de teoría de conjuntos, ¿sí? Sobre todo pasa gente que dice, ay, no, es que eso de la matemática no, y eso de la álgebra para qué, no, se aplica aquí para lo que corresponde pues para lo que corresponde pues a la parte de relaciones, ¿sí? Pues que eso de teoría de conjuntos que uno lo ponían a hacer por allá en segundo, tercero bachillerato, y que lo ponía a colorear esos circulitos y que uno lo hacía con monedas o con compás, se utiliza aquí en esto de las bases de datos. Entonces aquí pues vamos a utilizar un select pero más compuesto. Vamos a poner un select, ¿sí? Que me va a seleccionar el y el continente. Bueno, pongamos estos dos campos acá. Y de continente, pongamos nombre de continente, pongamos también el que es el nombre del país. ¿Sí? Y aquí pues vamos a poner de qué, pues vamos a poner de desde, pongámoslo en mayúscula. Entonces aquí pues lo vamos a poner de esta parte que corresponde pues a desde continente. Continente. Sí, continente. Y también desde el país. Select ID continente. From país. Donde aquí sería pues la parte de from where, quiere decir dónde, continente, punto, y del continente sea igual a quién, aquí a la parte de que sería el país, punto, y del continente. ¿Sí? Ejecutemos esta parte. ¿Sí? Y aquí me dice que es ambiguo el nombre del y del continente. Bueno, aquí donde dice y de continente me dice nombre de columna y de continente ambiguo. ¿Qué quiere decir eso? Que como el campo y de continente está tanto en la tabla país como en la tabla continente, entonces toca pues a mencionar a qué referencia, a cuál de las dos tablas pues hace el campo, va a hacer referencia a este campo, ¿sí? Entonces pues voy a poner esta que se llama continente, ¿sí? Vamos a obtenerla aquí desde el continente. ¿Sí? Punto ID continente. ¿Sí? Y aquí pues nos editamos ese error, ¿no? Entonces pues vamos a ejecutar esta consulta, ¿sí? Este es el que tenemos aquí, ejecutamos. Y aquí pues en efecto, mire, nos dice ID continente. Voy a ampliar un poco la visualización con esto. Bueno, aquí con esto que está acá, listos. Entonces, 1 África, Congo, 2 América, Colombia, 1 África, Sudáfrica,
2 América, Estados Unidos, 3 Asia, China, 4 Europa, Francia, ¿sí? Entonces aquí vemos que sí tiene lógica esto, ¿no? Que digamos que el continente asiático está el nombre del país Arabia Saudita, de Europa, del continente Europa, Suecia, del continente Europa es Alemania, de Oceanía es Australia, de Oceanía es Nueva Zelanda, y ahí sucesivamente. Entonces pues vamos, como vamos, pues vamos bien. ¿Sí? Entonces ahora pues ya hicimos un select pues con este tipo pues con la información que hemos insertado, ¿no? Ahora pues vamos a hacer lo que corresponde pues hacer este mismo, pero utilizando los joins, ¿sí? Que ha comentado hace un momento. O sea que el resultado pues tiene que ser similar. Entonces, ¿cómo hacemos? Utilicemos el select, ¿sí? Esto que está acá. Sí, aquí sería pues select y de continente. Y de continente. Pues pongamos aquí nombre de continente. From. O sea, de la tabla que es continente. Entonces aquí sería inner join. ¿Sí? Inner join aquí pues sería que me la enlace quién, qué campos vamos a hacer. ¿Qué hacer? País. País. ¿Sí? Inner join país. On. ¿Sí? On. Continente. ¿Sí? On continente. ¿Sí? ¿Qué vamos a unir acá? Los campos que son comunes, ¿no? Entre la tabla padre, que es bueno, la tabla A, que sería continente, con la de país, ¿no? Entonces sería punto continente punto ID de continente, ¿sí? Igual a quién, ¿sí? A la que sea de país, con el campo punto ID continente, ¿sí? Entonces vamos a poner esto acá. Dámosle un punto y coma. Y vamos a ejecutar esta consulta. ¿Sí? Mire, exacta, y es que el resultado es el mismo, mire, seleccionando esto, si de los joins, mira, aquí me dice 1 África, Congo, 2 América, América, Colombia, 3, 1 África, ¿sí? O sea, el ID continente de 1 que es África, tenemos a Sudáfrica, 2 de continente 2 que es América, tenemos Estados Unidos, 3 Asia, China, así sucesivamente, ¿no? O sea que esto prácticamente se lo está comportando igual que esto, ¿sí? O sea que dos maneras pues de hacer una consulta, ¿sí? Esta misma consulta, aquí lo hicimos de la manera pues más básica, que es poniendo qué campo es igual de una tabla es igual al campo de la otra tabla, y aquí pues con algo que se llama los joins, ¿sí? Que es otra manera pues de hacer la misma consulta, ¿sí? Que aquí desde la tabla continente tome que es, me asocié con la tabla de país, donde que es el continente.id de continente sea igual al país.id continente, y el resultado es el mismo, ¿sí? Entonces pues eso es lo que corresponde pues a esta parte. Ahora pues vamos a hacer lo que corresponde pues a lo que es el update, ¿no? Update, ¿qué quiere decir? Actualizar. Entonces pues voy a poner aquí update, ¿sí? Actualíceme, ¿qué tabla? La tabla país, ¿sí? Y aquí pues ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a poner un set, que el campo que vamos a actualizar es el que se llama nombre país, igual a quién. Vamos a poner a Canadá, ¿sí? Donde el ID del país, sea igual a quién, al número 4, ¿sí? Este que tenemos acá. Bueno, teníamos a Estados Unidos aquí como el ID 4. Aquí vamos a ver esto. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer esto. A Estados Unidos lo teníamos como el ID país número 4, ¿sí? Entonces pues vamos a actualizar que me reemplace Estados Unidos por Canadá. Eso es lo que quiere decir esto con update. Esto en español, ¿qué quiere decir? Actualíceme la tabla país en donde el nombre del país va a ser igual a quién, a Canadá, donde el ID del país es igual a 4. Aquí vemos que vuelvo y repito, ¿no? El ID del país lo tenemos de 4, lo tenemos a Estados Unidos, ¿sí? Lo vamos a reemplazar por Canadá. Esto quiere decir pues en otros
en otras palabras. Entonces seleccionamos aquí y ejecutamos, ¿sí? Me dice una fila afectada. Ahora pues vamos a hacer la comprobación, ¿sí? Entonces pues vuélvame a seleccionar todo lo que tenemos aquí dentro del país. Mire, aquí me reemplazó, mire. Aquí dice y de país 4 teníamos Estados Unidos hace un momento, ahora está reemplazado por Canadá y que es del continente 2, ¿no? Y el continente 2 pues tenemos a América. Entonces esta es la funcionalidad pues de un update. Ahora pues vamos a hacer uno que es delete, ¿sí? O eliminar. Y este es un poquitico más sencillo, ¿no? De bórreme de país, de la tabla país, ¿sí? ¿Cuál? ¿Dónde? El ID del país sea igual a cuál, o pues donde, bueno, pongámosle por el nombre del país para que no sea todo con IDs, ¿no? ¿Dónde? No, pues hagámoslo con ID de país igual a quién, sí, porque ya hicimos aquí con nombre país, ahora con ID de país, pues para no ser tan redundante, ¿no? Donde ID de país es igual a 9, ¿sí? Punto y coma. Entonces aquí el 9, ¿cuál tenemos? Tenemos a Alemania, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí nos tendrá que borrar este número 9 que está aquí, ¿sí? Este que está acá, este registro. Entonces seleccionamos, quiere decir, bórreme de país, donde ¿quién? El ID del país sea igual a 9, que sea Alemania. Entonces ejecutamos, ¿sí? Nos dice que una fila afectada y ahora pues vamos a comprobar. Vamos a seleccionar, vamos a ubicarnos seleccionando todo lo que dice país, cel asterisco from, país. Ejecutamos y en efecto pues nos borró que es Alemania, ¿no? Quitó el 8 y nos borró Alemania. Entonces ya pues finalizado esta propiedad, ¿sí? Y todo lo que hemos hecho, aprendimos muchas cosas, ¿no? Uno dirá, pues bueno, en ese tiempo que llevamos, ¿sí? Que son 36 minutos aproximadamente, se aprendió a qué es, a crear una tabla utilizando todo SQL. Aquí no utilizamos nada de asistentes, ¿no? Nada de gráficos, nada, sino utilizamos qué es, solo código SQL, como se hacía en las bases de datos de DBase. Digamos, cuando una persona es administradora de base de datos, muy pocas veces se utiliza el modo gráfico para crear las tablas, ¿sí? Esto es la manera, pues, a puro código, como se dice por acá. Creamos una tabla, una base de datos con la estructura CreateDBase de SQL, utilizamos esa misma tabla que creamos acá, ¿sí? La que creamos aquí en la parte superior, y ya con eso creamos ¿qué es? Las tablas, una tabla padre que es continente, otra tabla hija que es el país, y aquí pues vamos a incluir ¿qué es? Inserimos las inserciones, ¿no? Tanto de los continentes, con información de que, bueno, de todos los continentes que es fácil, ¿no? Son solo 5. De los países seleccionamos algunos, ¿no? ¿Sí? Los insertamos, ¿sí? Hicimos los selects de dos maneras, con el inner join y con los campos asociados, que es este que está acá. Aquí es con campos asociados, con inner join. Y hicimos, fuera de eso que hicimos, actualizamos para utilizar el update y utilizamos el delete, ¿sí? En desarrollo software, o sea, cuando ya es en el desarrollo que ustedes quieran, el lenguaje de programación sea Java, Oracle, Visual Basic para aplicaciones de Excel, PHP, ASP.NET, perdón, Node.js, bueno, el lenguaje de programación que ustedes quieran, Python, con Django, eso se va a llamar un CRUD, ¿no? Create, con crear, create, de leer, que es con el select, la U es de update, ¿sí? Create, update, delete. Entonces, eso es a lo que corresponde, ¿no? Cuando uno le hablan de un CRUD, ¿sí? Create, update y delete. Create, update y delete. Bueno, create con create, create con select. Sí, porque a uno le dice, es un CRUD, se habla, pero ¿qué querrá decir eso de CRUD? Es esto.
create react es con select. Bueno, update es con update y delete es con delete, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues ¿por qué copias eso si es igual acá? Pero es que eso quiere decir, ¿no? La única diferencia es que el read sí es con select, ¿no? Para uno poder leer. Entonces abarcamos todos esos temas. Espero que les hubiera gustado mucho, ¿sí? Este video. Pues vamos a mirar aquí. Sí, podemos hacer un diagramita que me muestre. ¿No? Diagrama base de datos. Continente con país. Traemos las dos tablas que hemos creado, las agregamos. ¿Sí? Y mire lo que hizo automáticamente ese SQL, mire. Automáticamente nos hizo la relación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un campo que se llama ID continente, el nombre del continente, la tabla continente, y el campo país, tenemos estos tres campos que hemos creado. Automáticamente nos hizo la relación. No tuvimos que darle clic izquierdo sostenido aquí y mirar qué campo está relacionado acá. Como lo hicimos todo en SQL, él automáticamente pues, nos hizo este diagrama que se llama modelo entidad relación, ¿sí? Entonces aquí pues lo vamos a nombrar como relación geográfica, le voy a poner de nombre. Relación geográfica. Que es el ML, que es modelo entidad relación. Esto es lo más básico que hay, mira. Entonces, pero aquí está, aquí nos lo hizo automáticamente, ¿sí? Y aquí después estas consultas, ya para terminar, esta consulta que tenemos acá, bueno, esta no, esta acá pues podemos guardarla, ¿no? Y la unidad de almacenamiento que nosotros querramos. Entonces aquí pues voy a poner SQL geografía. ¿Sí? Y oprimo guardar la unidad de almacenamiento que nosotros querramos. ¿Sí? Bueno, la voy a guardar acá. Entonces espero que les hubiera gustado. Un pequeño ejercicio pero muy sustancioso, en el cual pues abarcamos los temas pues más básicos, pero más necesarios en cuanto lo que corresponde pues a la parte esto de las bases de datos. Si utilizamos esto del lenguaje SQL, que dentro de SQL Server se llama TLSQL, que más adelante pues sirve para afinar tablas y bases de datos pues de una manera pues más amplia. Espero que les hubiera gustado. Nos vemos en un próximo video. Muchos éxitos y muchas felicidades. Hasta luego, hasta la próxima.